Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. ¿Qué tal, queridos amigos? Buenos días, tardes, noches, de acuerdo la hora en que ustedes nos quieran sintonizar permanentemente en www.movimientotv.com. Estamos como todos los martes a las 8 de la noche en vivo desde las cabinas de esta televisora. Su amigo Manuel Soriano y Edgar Márquez, buenas noches. En su programa Imagen Humana, periodismo alternativo. Un periodismo que no tiene guión, que no tiene script y que simplemente interactuamos con ustedes, con los temas que ustedes quieran tratar. Ya saben que este programa es totalmente con sentido humanista, con ancla en la cultura de la paz, que no es otra cosa más que el respeto a la vida, el respeto a la diferencia y sobre todo a los derechos humanos. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido Edgar? ¿Qué tema traes? Recientemente en las noticias, hace unos 6, 7, 8 días, salió que habían decomisado una propiedad de los caballeros templarios allá en Michoacán, de hecho en Nueva Italia. Sí. Ahí encontraron un templo, bueno, al ser de los templarios antiguamente fue un grupo radical de la misma iglesia que se dedicó a proteger el Santo Grial y en fin, fueron monjes guerreros, ¿no? Pero en este templo es un templo masónico. Obviamente, desde este humilde foro, desde ese punto de vista, se deslinda a todo lo que es la masonería y a los verdaderos templarios de cualquier acción que hacen este tipo de personajes que se hacen llamar templarios allá en Michoacán. Están extorsionando y todo lo que ustedes quieran decir, ¿no? Pero la masonería absolutamente nada tiene que ver con esta institución que se hace llamar los templarios allá en Michoacán. Eso lo quería yo aclarar desde este punto, ¿no? Sí, pues definitivamente como este programa está basado precisamente en la cultura de paz, es inevitable conocer el otro lado. Y en México no es nada nuevo de que la violencia pues ha ganado demasiado terreno, sobre todo a las autoridades establecidas. Al gobierno federal, en el gobierno de Calderón, se quiso acabar con los grupos delictuosos y pues tal parece que la estrategia que utilizó el expresidente pues no fue nada buena, porque lejos de terminar con el crimen organizado se extendió, surgieron nuevos grupos y ya hay una total confusión en Michoacán. Es sabido por todos, por los medios más importantes de comunicación, que los autodefensas en Michoacán fueron grupos del pueblo que supuestamente se defendían de los integrantes del crimen organizado. En Michoacán empezó en el panorama nacional cuando todos recordamos ese 15 de septiembre, que en pleno grito de independencia, el exgobernador de ese entonces, que era Godoy, un tal Godoy, ahí unos delincuentes, unos locos, unos fanáticos, bueno, no tienen nombre estas personas, que entre la multitud donde había señoras, había niños, hicieron explotar unas granadas. Fue el momento en que ese estado, por medio de esa ciudad que es Morelia, se puso en el ámbito nacional y mundial por esos actos tan reprobables. Ahorita en la actualidad pues se dicen muchas cosas, sobre todo en los foros periodísticos. El tema es insoslayable, puesto que pues no, esos grupos que traen armas que son exclusivas del ejército, es obvio, es claro que es ilegal, que son grupos que no están dentro de la legalidad, pero ¿por qué existen? Eso, el fondo, pues está muy lejos de que la sociedad en general, el pueblo en general,
lo sepa con verdad. Claro. Es claro que los grupos como los templarios, es una organización ancestral, como tú bien decías, en aquellos tiempos eran, haciendo un parangón, si me lo permiten, en el medievo era el Estado Mayor del Vaticano, eran los que se encargaban precisamente del orden y se encargaban de custodiar los grandes tesoros de la iglesia. Sí, sobre todo se hablaba que buscaban el Santo Grial y que tenían el cuerpo de María Magdalena y todas esas cosas lindas, ¿no? Bueno, la masonería es una institución filosófica donde se estudia la ética, la moral, la simbología, las buenas costumbres. Absolutamente nada tiene que ver con enseñar a delinquir, con extorsionar o con ser una persona nefasta a la sociedad. Más aún, preparan a los seres humanos a ser útiles al medio ambiente, a la sociedad en que se desenvuelven. Entonces, sí deslindamos totalmente a la masonería y a los templarios de este grupo michoacano que se hace llamar los templarios. Entonces, sí, nada más que quede eso claro, y ¿no? realmente es muy fácil, queridos amigos, con estos medios tan importantes que existen en la actualidad, electrónicos, tecnológicos, pues nada más métanse en cualquier página internacional como es Google o es Yahoo y pongan templarios y verán la importancia de estos grupos, sobre todo en Francia, sobre todo en Europa, los en templos, Inglaterra. las catedrales que hicieron. Eran maestros constructores. Hombres con una calidad tecnológica para sus tiempos, pues increíble. Ellos precisamente son los responsables de la construcción de los grandes templos que existen en Europa. Chartres, Notre Dame, en Francia, en Saint-Denis hay unas obras maravillosas en Inglaterra. Todos los templarios son considerados un grupo secreto o discreto que se dedicaban a trabajar por el bien y el progreso y el desarrollo de la humanidad en el aspecto filosófico. Pero claro, en México, como es bien sabido, folclórico México, pues tenemos una revoltura de información de ese tipo de organizaciones y aquí lo hacemos a la mexicana. No, esto fue muy asesinos, ¿no? En las redes sociales, ahí en Facebook, yo recibí una fotografía donde criticaban y decían que si todos los masones son esto. Obviamente, insisto, se deslinda, nada tiene que ver con ser destructivos hacia la sociedad, más aún ser constructivos. Ahora, el gobierno federal sí tiene la obligación, queridos amigos, de aclarar este asunto, porque esa institución digna, como son los templarios a nivel internacional, como son la misma masonería internacional, que han ocupado pues un lugar preponderante en la historia, pues sí se tiene que aclarar realmente qué pasa en Michoacán. Si es realmente que ese grupo denominado templarios se dedican a la extorsión, al crimen, al saqueo del pueblo, pues es muy importante que se aclare, porque si no estamos navegando en aguas de confusión, que eso no conviene a nadie. Nosotros desde el punto de vista pacifista, el sistema de seguridad que está utilizando el gobierno para nosotros, en nuestro punto de vista, no es el adecuado, es un proyecto, es un sistema de seguridad que está basado en lo ilegal. No es posible para nosotros, desde el punto de vista de nosotros los pacifistas, no es posible que adopten a los autodefensas como funcionarios públicos, porque pasan a ser ya seguridad del mismo gobierno. Entonces se supone que los autodefensas se supone en teoría que son campesinos, Sí, que es gente del pueblo, que son, ¿no?, empresarios, que son productores, son generadores de alimentos, son generadores de desarrollo. No es posible que ahora se pasen de policías. Eso es una estrategia que a nosotros en lo personal no nos parece adecuada, pero esperemos que resulte, porque no estamos de acuerdo con tantos crímenes, tantas muertes y sobre todo en perjuicio
del verdadero pueblo, ese pueblo que si apenas tiene para comer, no va a tener para comprarse un arma que cuesta 5 o 10 mil o un rifle de ese nivel que cuesta 30, 40 mil pesos. Eso es la confusión que el gobierno tiene la obligación de descifrar, ese rompecabezas que es Michoacán. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, definitivamente la organización masónica, la organización templaria, pues está viendo manchada. Seguramente a nivel federal o a nivel internacional hay cabezas visibles de esas organizaciones. Claro. Que es necesario que den su punto de vista y que den su posición ante estos hechos tan lamentables en el Estado. Nosotros, queridos amigos, para la semana próxima vamos a hacer una investigación con este tipo de grupos para darles una opinión y darles más información para que tengan ustedes una forma de definir su criterio de qué está pasando en Michoacán, porque es claro que estas organizaciones no son locales ni son nacionales. Esas organizaciones como templarios o estas organizaciones como masones, pues son internacionales. Son nacionales e internacionales. Y sus líderes seguramente tienen mucho de qué hablar y mucho que decir. Sí. Entonces, bueno, aclarando este punto, esperemos que ya no permee más, sí. Para no denigrar a nadie. Insisto, la masonería es algo sublime. El que esté en estos templos, pues son un grupo de locos, pervertidos, que se reunían ahí para hacer sus negocios asquerosos e insanos, ¿no? Si es que es realidad lo que nos dicen las noticias. Bueno, el templo salió. El templo salió en las noticias. Y que supuestamente ahí encontraron armas de alto calibre, encontraron material muy bélico, y esperemos que esto sí tenga una aclaración para bien del pueblo y para bien de nuestras autoridades, que pues están haciendo lo suyo a su criterio. Es una estrategia buena para ellos en hacer los policías a los autodefensas, hacer legal lo ilegal. Pues es algo condicionado, no estamos en contra del diálogo, no estamos en contra del consenso hacia lo bueno, hacia lo positivo, pero sí estamos en contra de que no se solucionen los problemas, que nada más sean paliativos y que el problema persista. Son tiempos ya de pues definir la política y aplicar la justicia, aplicar la ley, porque no puede haber un México de paz como se pregona en la presidencia de la República, mientras no haya una certeza jurídica para los mexicanos. Claro. Eso es muy importante, y aparte de la certeza jurídica, pues también está el cubrir las necesidades primarias, que son la educación. No es posible que durante mucho tiempo, por causa del crimen organizado, los niños, los jóvenes, se queden sin escuela. Afortunadamente ya regresaron a clases en Michoacán. Esperemos que ya no se trunque esto y que esta iniciativa del gobierno federal sea realmente buena. Vamos a darles el beneficio de la duda. Seguramente no va a ser demostrable en corto plazo, claro, sí. Pero esperemos que por lo menos ya se den pasos con más firmeza, y que si esta estrategia que están utilizando de cacharlos a los autodefensas o de admitirlos dentro de las fuerzas que pasan de lo ilegal a lo legal, pues no sea contraproducente. Esperemos que así sea, ¿no? Porque es claro que desde el presidente Calderón se hablaba de un Estado fallido a nivel nacional. Entonces, pues sí, hay que tener mucha atención, sobre todo los encargados de la seguridad, porque se está descomponiendo el tejido social cada vez con mayor celeridad. Aquí en Puebla acabamos de ser testigos de un acto que sí, el Estado el Estado poblano lo cataloga de que fue aislado. Esperemos que realmente por sus informaciones que tengan,
pues sí pues sí, sí es un hecho que pasaron por aquí los que andan el efecto cucaracha que le llaman en los términos políticos. Esperemos que sean unos sicarios que pasaron de paso por Puebla y hicieron de las suyas, pero pues a algún lado van a llegar esas cucarachas. Sí, sí, sí. Esta situación que se vivió en Puebla, pues, o sea, ya no nos espanta como noticia a nivel nacional. Acá en Puebla, pues a lo mejor es la primera vez que lo vemos, o nos enteramos, ¿no? Sí, porque O nos enteramos. anteriormente... Ya ha habido varios decapitados, ha habido algunas personas que ya han aparecido en las noticias, ¿no? Entonces esperemos que no empiece a permear acá en la sociedad Anteriormente poblana. se decía incluso en periódicos trascendentales del país, periódicos con tiraje nacional, como es el Universal, como es el Excelsior, que Puebla era un estado de intermedio, ¿cómo le Donde llaman? vivían las familias de los narcotraficantes. Donde ¿no? los narcos aquí estaban en Puebla sin ningún problema, era un campo que no tenía... Neutral. Era un campo neutral y los hijos de los malosos estaban en las mejores universidades de Puebla, eso decían hace 10, 15 años los periódicos nacionales. Pues acá agarraron a varios narcotraficantes supuestamente de alto nivel, supuestamente, ¿no? Igual y los fabricaron para decir que... Entonces no había acciones tan concretas, tan dramáticas como lo que pasó este viernes, que no es porque lo estemos magnificando, pero cada vez el círculo de violencia se va cerrando hacia las familias. Ya las estadísticas de cada 5 familias, 3 han sufrido problemas de violencia. O sea, eso pues es claro que hay una descomposición social grave, tremenda, que sí hay que trabajar más las autoridades federales, las estatales y las municipales para detonar el desarrollo humano. Que los índices de desarrollo humano realmente se eleven, que la educación ya no sea, si ya hicieron la nueva reforma educativa, ya no sea pretexto para que las escuelas no trabajen, para que haya malos maestros, que ya realmente la educación sea de calidad en este país, que la salud también aumente, que la inseguridad baje y que, sobre todo, lo más importante, cuando se habla de dinero, que la entrada de dinero para las familias pues sea con mayor equidad, que sea con mayor capacidad de adquisición de las familias, porque es claro que ha habido una inflación velada. Es claro que las señoras, cuando hace uno un recorrido por los centros Ninguna comerciales, inflación velada, es una inflación creciente, ¿no? las señoras están muy molestas. Ahorita está el principio de estas nuevas reformas hacendarias, la gente está realmente molesta, realmente insatisfecha, ya no nada más en estados como Michoacán, sino también ya aquí en Puebla, en Veracruz, en Nuevo León, en Oaxaca. Sí, las autoridades tienen que hacer algo pronto, claro. Que esas reformas que se hicieron el año pasado, que costaron, pues sí, también mucha negociación, pues llega el momento en que sí den su resultado en el bolsillo de los ciudadanos, en lo individual, que esas promesas del señor presidente de que va a bajar el gas, que va a bajar la luz, que va a bajar la gasolina, sea real. Bueno, en teoría nunca dijo que la gasolina va a bajar, que iba a bajar la luz y el gas. La gasolina nunca se mencionó que fuera a bajar de precio, ¿no? No se mencionó que la gasolina... No. Al contrario, va a seguir subiendo, desgraciando más la economía del país. Pues con reforma petrolera y sin reforma petrolera, ¿no? Pues eso es tremendo para un futuro inmediato de nuestro país, porque ¿quién no recuerda a los periodistas importantes de este país, periodistas importantes entre comillas, que ponían a Brasil como un ejemplo mundial de desarrollo con base en la privatización de su petróleo? Nosotros tenemos contacto por medios electrónicos, por medios de este tipo que son muy importantes. Tenemos por medio de las redes sociales contacto con gente de Brasil y nos dicen que los servicios en Brasil están carísimos. Una combi en Brasil, la proporción cuesta 21 pesos. Y que
pues es muy difícil que la bajen el precio porque es de iniciativa privada, los servicios son privados y es donde el pueblo pues ya sufre en sus bolsillos esa privatización de la energía petrolera que genera el petróleo. Los periodistas que alababan ese sistema de Brasil, pues de la noche a la mañana se callaron cuando hubo un evento futbolístico a nivel mundial el año pasado y se vio que el pueblo de Brasil salió a las calles a manifestarse en contra de la vida tan cara que está en ese país. Esperemos que ahora que venga el mundial, pues se van a dar muchas sorpresas porque los informes que tenemos nosotros de Brasil es un pueblo que no está nada contento con sus autoridades. Sí. Entonces en México pues sí es importante que lo que prometieron los legisladores pues sí se haga realidad, que los servicios de los energéticos bajen para bien del país, para bien de la ciudadanía, que es lo más importante, para bien del pueblo, que es por lo que se debe de trabajar, lo que es el quehacer de un gobierno. Y bueno, como todos vimos en las noticias, sufrimos la muerte de José Emilio Pacheco. Todo el mundo ya lo conoce, si no lo conocían ya se enteraron y ya saben de su existencia. Un hombre que recibió todos los premios literarios del mundo. Este poema que me voy a leer se llama El silencio, obviamente es de José Emilio Pacheco. Lleva mucho la reflexión. La silenciosa noche, aquí, en el bosque, no distingo rumores, no, de ninguna especie. Los gusanos trabajan. Los pájaros de presa hacen lo suyo, seguramente. Pero no escucho nada. Solo el silencio que da miedo, tan raro, tan escaso se ha vuelto en este mundo, que ya nadie se acuerda cómo suena. Ya nadie quiere estar consigo mismo un instante. Mañana dejaremos de nuevo la verdadera vida para mañana. No. Asco de ser ni pesadumbre de estar vivo. Extrañeza de hallarse aquí y ahora en esta hora tan muda. Silencio en este bosque, en esta casa. A la mitad del bosque se habrá acabado el mundo. Ese es el poema de José Emilio Pacheco. Nos lleva mucho a la reflexión acerca del silencio, el silencio de la muerte, el silencio de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar que una vez que queda en nuestra imaginación y en nuestra mente una vez que cerramos los ojos, del párpado para adentro? ¿Cuántas veces entramos en silencio a reflexionar algún acto de nuestra vida, algún suceso, el por qué estamos alegres o tristes? No necesariamente tiene que ser negativo o positivo, ¿no? ¿Por cuántas veces nos ponemos no a dar gracias, ni a pedir por la solución, sino a reflexionar el momento que estamos viviendo, ya sea de dicha, ya sea de dolor, ya sea neutro? Entonces, cuando la muerte llegue, seguramente nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, si es que existe, se irán a divagar por otros planos de la existencia. El cuerpo se va a ir a que los gusanos se lo coman, en el silencio total, ya ahí bajo la tierra. Salvo que lo quemen, ¿no? En su poesía es claro que él invita a la verdadera vida, que es el silencio. A la reflexión, al y silencio. Sobre todo, ¿quién no ha estado en algún ritual, en alguna ceremonia, ya sea judaica, sea cristiana o sea musulmana, para que haya esas ceremonias, para que haya esos rituales? Lo primario, el ancla, el sentido de esas reuniones es el silencio. Claro. Sin silencio no puede haber esa comunicación entre un gran número de personas, porque el silencio es claro, como decías atinadamente, el silencio te hace escuchar, no simplemente nada más que oigas. Hay una meditación exquisita que la meditación no es sentarse en flor de loto y estar un mani padme hum, aleluya o lo que ustedes quieran decir. Eso no es meditación, eso son alabanzas y cantos, nada más, con un buen ejercicio de postura, ¿no? O sea, la meditación, que por ejemplo ahorita me refiero básicamente a la del silencio, es que debemos de serenar y silenciar la mente, las emociones, los pensamientos, que si dejaste los frijoles encendidos, que si tienes hambre, silenciar todo eso.
y empezar a oír los sonidos del cuerpo, tu respiración, tratar de imaginar, de ver, de sentir cómo va la circulación por tus manos, por tus piernas, cómo se ven los procesos digestivos. Ese punto en el que se entra en ese silencio da una paz. Y si ya quieren irse por el lado energético, del prana y de la energía y todo eso, pues ahí viene la oxigenación o la energización del cuerpo en todo ese momento de silencio, de paz. Entonces, sí, invita mucho a la reflexión. Cada uno de nosotros vayamos viendo qué es el silencio. Hay algunas frases como el silencio, hermanos míos, que vamos a empezar a trabajar, como se dice en las iglesias, en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dejes afuera tus emociones, Claro. tus problemas, porque ya vas a empezar a trabajar. ¿En qué? En tu crecimiento, en tu análisis, en tu reflexión, en tu filosofía, en tu pensamiento. Entonces, ahí es cuando se queda atrás los problemas, angustias, felicidades, dichas, glorias. Se queda todo para el crecimiento interno. Claro, porque el silencio es el principio de un entendimiento de lo que es realmente la paz y crear la cultura de la paz, hacer la cultura de paz en uno mismo. Claro. Porque la cultura se hace. Vivimos alrededor de diferentes culturas que el comportamiento no se inclina a adoptarlas. Desgraciadamente ahorita, por ejemplo, estamos adoptando una cultura de violencia, una cultura violenta. No sabemos, no practicamos y mucho menos entendemos lo que es el silencio. Por eso esta invitación, queridos amigos, a que se metan a internet, que es muy fácil, a checar lo que es el silencio, van a encontrar seguramente una herramienta para que les sirva en lo individual a recomponer su ingeniería mental para poder empezar los pasos hacia una paz individual. Porque ya es claro que los jóvenes, los niños, no saben estar en silencio. Claro, pero el, No los el enseñamos a silencio estar en consciente, silencio. no del regañado, Claro. sino del silencio de la reflexión. Sí, porque está el silencio, el del sometimiento. El sometimiento. Te callas porque soy tu padre. Sí, porque yo lo digo, ¿no? Y te callas porque estás en la iglesia. Y te callas porque yo estoy arriba de que tú en la política. Y te callas. Es un círculo vicioso, queridos amigos, que es el resultado del desquiciamiento social, político, económico, en todos los órdenes en el que estamos viviendo. En el momento en el que el ser humano entra en el silencio, en la reflexión, entra en la paz mental, la paz interna. Es obvio que no vamos a lograr la paz mundial, se sobreentiende, ¿no? Pero bueno, empecemos por la paz individual, la paz del ser. En ese momento viene la aceptación y el conocimiento y el porqué de la vida, del por qué estamos viviendo alguna situación benéfica o destructiva, ¿no? Entonces viene esa aceptación, viene mucha tranquilidad mental, evitando obviamente los problemas mentales emocionales que llevarían a un suicidio, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de un suicidio de algún loquillo, pues bueno, pues pobre hombre, ¿no? Se optó por la salida fácil, ¿no? Entonces, en ese punto de la reflexión es el silencio interno de la espera, ¿sí? El conocernos, oír los latidos de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a escuchar esa maravillosa música que es el sístole y el diástole, ¿no? De los sonidos del corazón? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a oír cómo circula el oxígeno por nuestro cuerpo? Entonces, ese silencio es alcanzar un estado de paz. De ahí vienen más y más y más y más procesos, ¿no? En lo individual. En lo individual, es obvio, es obvio. ¿Quién no ha estado en la niñez con algún amiguito, alguna amiguita o muchos amigos, que su corazón, que no está alterado por los sentimientos de envidia, los sentimientos de rencor, los sentimientos de maldad, pues se llevan maravillosamente, porque los corazones de los niños palpitan al mismo ritmo y ya hay armonía entre ya hay los armonía, niños. ¿no? Ya en la gente, en los adultos,
¿quién no ha estado los hombres con una mujer o la mujer con un hombre? Cuando llega el momento que le dicen vamos a amarnos, es cuando los corazones entran en el mismo... en la misma frecuencia, en la misma armonía. Frecuencia. Pero esto ahorita regresamos, queridos amigos, nos vamos a un corte comercial. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con los artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana, presentar artesanía de artesanos mexicanos. Como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla, ¿no? De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla... Bueno, entonces regresamos para justificar, porque nos comentaban que sí vamos a tocar el tema de la muerte de este famoso poeta, porque es claro que ya van 2-3 días que pues es noticia a nivel incluso internacional, pero lo que pasa es que pues el pueblo su prioridad máxima es buscar la comida, buscar la chuleta, buscar sus necesidades primarias, que tener cultura de tipo intelectual, cultura de tipo literaria. Siempre el alimento del intelecto es primordial en el ser humano, claro. ¿No? Es primordial en el ser humano. Un pueblo instruido jamás será vencido. Un pueblo instruido es difícil de que se le lleve a la perdición, claro, ¿sí? Al dominio. No somos un pueblo instruido, no sabemos en realidad cuál es la situación, por ejemplo, de Michoacán. Lo que nos dicen los medios, que la gente se armó porque les cobraban la renta, les cobraban hasta por las ventanas, como en la antigua revolución y todo eso, es lo que nos dicen los medios. Al no ser un pueblo instruido, no tenemos otra visión de ver qué es lo que verdaderamente está pasando. A lo mejor nos compramos la idea de que porque violaban a las mujeres y a los niños, había necesidad de de atacar a los templarios. A lo mejor nos compramos la idea de que los templarios eran extorsionadores y eran malos, y los hijos, como ahora sale esta famosa cantante grupera, ahora ya es una hija de algunos de los líderes templarios, y ya salen con que están metidos ahí. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación? Sí, ¿no? ¿Cuál es ese punto de equilibrio que la educación, que el alimento del intelecto nos haría vislumbrar más si no estuviéramos dominados por el gobierno y por los medios de información? Sí, porque son las técnicas de sometimiento, pues a través de la historia han sido usadas. La infiltración de los malos con los buenos para que los buenos parezcan malos. Simplemente nada más imaginemos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, imaginemos en los bosques de Nottingham, en ese famoso caudillo Robin Hood, que hubiera habido televisión en esa época. Robin Hood hubiera terminado siendo el opresor del pueblo. Y pobrecitos los caballeros, y pobrecitos el rey, y pobrecitos porque tenían ahí, aparte de que ellos los sometían al pueblo, a los pobres, también Robin Hood estaba pidiéndoles, imagínate que Robin Hood también le pidiera a los pobres su peaje, o les pidiera su parte de su cosecha, porque los medios de información que hubieran existido en esa época, pues así lo hubieran hecho ver a la ciudadanía. Sí. Y no sería raro, bueno, hasta la fecha Inglaterra sigue contando con sus reyes, pero aparentemente
fuera del sistema de ordenamiento gubernamental, porque quien supuestamente manda políticamente en Inglaterra pues es el primer ministro, ¿no? Pero pues todos sabemos que los reyes tienen una gran influencia. Claro. Entonces, sí, Entonces aquí platicábamos antes en el corte, queridos amigos, que quien tiene la culpa de este desquiciamiento social, pues no se necesita ser un analista especializado, ni mucho menos para darnos cuenta que las televisoras han causado mucho daño en la conciencia social, sobre todo de los más pobres. siempre se ha dicho que ni a las religiones ni a los gobiernos conviene un pueblo culto ni bien alimentado, porque en el momento en el que un pueblo culto ya es preparado, se revela, Claro. empieza a cuestionar los dogmas religiosos, empieza a cuestionar a los gobiernos, los dos principales, ¿no? Y si está bien alimentado, pues se va a ir a la vagancia. No, y sobre todo que, por ejemplo, ya no hay contrapesos. Ya no hay contrapeso. El contrapeso del gobierno del siglo pasado, todavía en el siglo pasado, el contrapeso del gobierno en cuanto a valores eran las iglesias, eran los judíos, los musulmanes. Bueno, aquí no hay musulmanes muchos, pero sí hay unos pocos, o los católicos, ¿no? Que era el que en alguna medida se ocupaban en presionar un poco al gobierno para que no se distorsionara el entretenimiento en las grandes televisoras. Ahora simplemente, por ejemplo, prendo la computadora para checar mis correos, mis informaciones, y la primera noticia que veo ahí, una telenovela de moda, dice ahí en 8 columnas, la artista fulana de tal, en un error, se enseñó los pezones en una escena que estaba haciendo de amor. Está pasando esa telenovela en donde la ve toda la familia. Realmente yo les pregunto, queridos amigos, ¿fue un error que enseñara esa preciosidad de mujer? Porque como hombre lo reconozco, es una preciosidad de mujer. Enseñar a los pezones, ¿fue un error que los haya enseñado, queridos amigos? Soane se llama esta artista, por cierto. Yo cuando vi, ya se ha relajado totalmente la moral. O sea, y eso es claro que el origen se perdió de las concesiones a las televisoras, porque la concesión estaba basada en que los medios de información educaran, informaran con veracidad y que entretuvieran moralmente. Ahora ya se ve que el entretenimiento es totalmente morboso, ya pasaron de lo sublime a lo ridículo. Y sobre todo por qué tipo de moral está siendo educado el pueblo. La moral de las televisiones que viene de la derecha. Entonces, aguas con eso, ¿no? Aguas con eso. Pues sí, hay un desquiciamiento, hay un desorden que tenemos que retomar el rumbo que está torcido, lo tenemos que rectificar forzosamente, sobre todo los que tienen la obligación de hacerlo, es el gobierno federal, porque ya es muy sobado y ya está muy gastado eso de que tenemos el gobierno que merecemos, que para ver corrupción se necesitan dos. No, el pueblo no es que sea corrupto, el pueblo se defiende con la corrupción de los sinvergüenzas que están como funcionarios públicos. Es claro que los funcionarios públicos viven en una corrupción a voces, conocida por todos, en tránsito, en comunicaciones y transportes. No hay un taxista que no te diga que tiene que pasarle su lana al jefe de tal lugar para que él le pase al jefe y el otro al otro jefe, y todos están pasando su cuota, cuando el que tiene la obligación de parar eso es el servidor público. Nada más que ahora ya no son servidores públicos, ahora ya son perjudicadores públicos. Y su obligación es la de servir, es la de administrar bien la riqueza que es de México, es de todos. No es posible que sigan con esa dinámica de absurda política, de que para que haya corrupción debe haber dos, el pueblo y el gobierno. Entonces ahí justifican lo injustificable. No es posible, eso no debe pasar en un país
supuestamente democrático y supuestamente que avanza hacia un buen desarrollo humano, que desgraciadamente en los índices a nivel internacional de desarrollo humano, México no avanza. Al contrario, vemos que todo va para atrás. El momento en el que no hay una buena calidad alimentaria en el pueblo, vienen deficiencias a nivel intelectual, a nivel físico, causando enfermedades. Altísimo nivel de la población es diabético, desde la infancia. Entonces eso va a venir a perjudicar más y más la calidad de vida y lo que tú estás diciendo, el sentido humano de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tenemos esa cultura alimentaria. El pueblo de México de por sí está hecho a base de maíz, la tortilla, ¿sí? Pero desgraciadamente esa misma alimentación está cambiando con toda la chatarra. Está cambiando con toda la chatarra. De hecho, ya cambió. El funcionamiento de nuestro cuerpo, a mal. Sí, ya los pobres ya no comen frijoles, ya no comen buenas tortillas. No, pues es obvio. Ya cuánto les cuesta, lujo, ¿no? ¿Ya cuánto les cuesta un kilo de tortillas? Sí. Cuando subsidian la gasolina, pero no subsidian las tortillas. Y unas tortillas que si les hicieran un examen, si les hicieran una prueba química, verían que la gente está comiendo pura porquería, que eso lo único que va a causar es a mermar la riqueza del Estado, porque son miles de millones de pesos los que se gastan en curar a esas personas cuando comen esas porquerías. Una cosa muy en concreto, el azúcar. El azúcar refinada, queridos amigos, es una de las drogas más terribles de la humanidad. Y adictivas, ¿no? Y adictivas. Y lo peor es que hacen adictivo desde los bebés, ya a los niños. Desde que nacen ya les meten su chupón las señoras para tenerlos quietos con azúcar y les dan azúcar. Ya desde chiquitos los están metiendo al cauce del vicio del azúcar. Sí. Y los refrescos que te dicen en los medios de información, los refrescos son nefastos, se toman 8 o 10 cucharadas de azúcar por refresco de lata. Pues nada más lo dicen, pero no hace nada por remediarlo, porque los permisos para que sigan saliendo refrescos con una dudosa calidad están a la orden del día. Y sobre todo que ahorita en la economía de los más pobres dijeron que iban a aumentarle $1 por litro a los refrescos. Resulta que la secretaría encargada de tener un orden, pues no hace nada, no sirve para nada, porque los empresarios, los dueños de los mini empresarios, los que tienen una tiendita, hacen su agosto. Le están subiendo no $1, 2, 3, 4, hasta $4 a una botella de 600 mililitros. Entonces, ahí hay un desfase, hay un desorden de fondo. Bueno, esa es la cultura de la gandalle, ¿no? La cultura de la gandalle, de pararse en doble fila, de tirar la basura en la calle, de rebasarte por la derecha, de subirle $1 más, como tú dices, a los refrescos. Eso ya es una cultura de la gandalle. Pero lo que tenemos que hacer, queridos amigos, es lo que promovemos en este programa, es en este que es de ustedes, Imagen Humana, es precisamente, eso es cultura de la violencia, eso está en contra de la cultura de la paz. El que vayas en tu coche y no pongas las direccionales para dar vuelta a la izquierda, el que vayas en tu coche y estés tocando, allí está la educación en cultura de paz. Esos son programas que el gobierno debe implementar. La educación vial en algún tiempo se dieron, pero como no reditúa dinero a los funcionarios, los echan abajo. Eso es algo, es terrible, es monstruoso, porque los que quieren ahorita una carrera política no se basan en el servicio, se basan en lo mediático y se basan en el dinero, que no estamos descubriendo el hilo negro, porque Napoleón lo decía, la política se hace con dinero y más dinero. Un político también priista decía que los políticos sin dinero son pobres políticos. Entonces, pues los que tienen que hacer bien su trabajo y tienen que rectificar son los funcionarios públicos, los que se meten a servir. Si no sirven para servir, no sirven para vivir. Son dichos populares que tienen mucha verdad. Hablabas de Jan González. Por azares del destino, de rebote, alguna ocasión me invitaron a la boda de la nieta de Jan González. Uh-huh. En mi ignorancia, en mi tontería, me imaginé cómo iba a llegar Jan González a la iglesia, ¿no?
en 5 limusinas amarradas, o con un hilito, en avión, en helicóptero. El señor llegó en una, se llama carroza, ¿sí? Tirada por caballos blancos, árabes. Yo no tenía ni idea de que eran árabes, pero bueno, la gente que sabía me dijo. Y bajó como el príncipe que era, ¿sí? Con un traje cremita, un color más o menos de este estilo. Pero él era su fiesta, o sea, la nieta que se casó, ay, vete por allá, acá soy yo para la foto. Y la nieta, por más que se asomaba, todo el mundo iba a verlo a él. Entonces, bueno, es azares del destino y no que sucede, ¿no? Y no se está descubriendo el hilo negro, sino simplemente desde este programa hemos invitado semana con semana a las autoridades a que rectifiquen el rumbo, a que realmente tengan un poquito de conciencia y por lo menos escuchen a las posiciones en las que ya estaba Steve Jobs antes de morirse, cuando en las universidades les decía a los jóvenes, de los que la tecnología para ellos es ahorita lo máximo, lo material es lo máximo para la juventud mundial, que pensaran en la muerte, para que no cayeran en la trampa como él cayó, de que iba a perder algo en esta vida. Eso no lo pensarán los gobernantes. No lo piensan. Cuando andan en sus helicópteros, porque ya hay tres formas de vida en este planeta. Los que andan en los helicópteros, los que andan en el suelo y los que andan en el subterráneo. Ya la discriminación ya está dando de otras formas. Entonces, los que andan en los helicópteros, en los aviones, por cierto, al señor presidente le van a dar un avión próximamente de miles de millones de dólares. Pero, en fin, pues no sé a dónde va a parar esta grosera materialidad que hace 2000 años un hombre lo advirtió, que ese terrible antevalor que es la ideología y cultura de mercado le estaba haciendo mucho daño a la humanidad de ese entonces, hace 2000 años. El mercado y que es en su mismo templo, ya estaban adentro vendiendo cuanta chuchería y cuanta porquería había en ese entonces. Ahora pues ya entran hasta las casas a ofrecer sus mercancías hasta en la recámara de las gentes. Bueno, hay gente tan desorientada que tiene tanto dinero que hasta en los baños tiene sus espectaculares para que lo estén bombardeando de que compre y compre y compre. Y el gobierno es cómplice porque invita al pueblo a que gaste su poquito de dinero que tiene, que no tiene, porque nada más se está hipotecando, se está embarcando con mercancías que no necesita para vivir. Claro. Y sí las tienen para que queden cautivos en un sistema de espanto, en un sistema hacendario que la gente anda espantada, sobre todo ahorita los pequeños comercios, no dan ni idea de que un 80% de los pequeños comercios no tienen ni idea de lo que son las facturas eléctricas, y no es porque no quieran modernizar, no es que no quieran modernizarse, porque sus negocios no les dan para pagar un contador, sus negocios no les dan. Es un desorden que las autoridades tienen que realmente corregir el rumbo que va torcido y arreglar las cosas como debe de ser. Simplemente no es cosa del otro mundo. Lo que hicieron en Michoacán fue cosa de otro mundo, descubrieron el hilo negro, con un diálogo que hicieron con las autodefensas que firman su pacto de legalización. Bueno, estamos en el siglo antepasado, cuando para que haya paz debe haber pactos. Ahorita sí fue un verdadero pacto porque sacaron su varita blanca el gobierno y ya les hizo, la paz hizo un pacto con los autodefensas. Ahí se ve la ineficiencia del Estado mexicano, que no hace respetar la ley, y no precisamente con represión, sino simplemente con argumentos. Eso es lo que hace falta en México, inteligencia. Tenemos gobernantes sobrados de soberbia, casados con la indiferencia hacia el pueblo. Con la vanidad y con el ego. Con la vanidad y con el ego. Pero bueno, eso es tema de otro programa. No tenemos para cuándo acabar,
Pero, queridos amigos, gracias por sus comunicaciones, a todos les vamos a contestar y nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Que pasen muy buena noche y recuerden que hacer el bien produce buena suerte. Hasta pronto. Del Estado de México fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano, que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. La idea de hacer un café